Cuando escuchamos una historia, nos podemos relajar, ya que no es algo para analizar, pero al escuchar una lección, debemos prestar mucha atención, de lo contrario, podemos perder el hilo de lo que se nos pretende enseñar. Para esta historia tan especial, solo debes poner el corazón y, si así lo realizas, comprenderás lo que ocurre cuando partimos de este plano terrenal a nuestro verdadero hogar, donde realizamos los acuerdos y las planificaciones prenatales con nuestros guías espirituales, esos seres que nos ayudan a tomar caminos para la evolución que nuestra alma desea experimentar. Ahora solo queda pedirte que te relajes, no es necesario prestar atención, ya que, si lo hicieras, crearás una gran tensión y las barreras de la mente que están conectadas a la razón encenderán sus alarmas, sin permitirte la comprensión de esta experiencia que está grabada en tu ser, porque es parte fundamental de lo que realizó antes de cada encarnación. El amor es el tema principal de la planificación prenatal y, en consecuencia, al entrar en el plano físico, somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos realmente, nuestra luz interior, nuestro amor brilla para que todos lo vean. Esa es la verdadera razón por la que cada ser está en la humanidad. Capítulo 1. En el comienzo. Hace tan solo unos años llegué a este maravilloso lugar, siendo parte de una familia de las últimas tribus indígenas, ubicada en los Everglades en la ciudad de Florida, Estados Unidos. Con el pasar de los años, los ancianos del lugar comenzaron a notar en mí un interés por curar a las personas, y al mismo tiempo una gran frustración cuando un ser querido dejaba este plano terrenal. Existe una sabiduría muy especial en el anciano que es capaz de escuchar a la Madre Tierra y a través de ella, a los ancestros como al gran Espíritu Creador, convirtiéndose en un canal por el cual estos se han de manifestar en esta realidad al entrar en un trance profundo, y por esa razón lo llaman el chamán, capaz de ayudar a curar o encontrar la respuesta a sucesos que superan el entendimiento de la mente racional. Este anciano no tenía contacto con el resto de la tribu, solo era consultado por los ancianos, dado que pasaba gran parte de tiempo en aislamiento y oración, pero al parecer oyó una voz en su interior que le susurró que debía enseñarme, pues yo sería un ser de visión, según él. Mucho tiempo después comentó. Muy sutilmente, este ser, al cual muchos niños le tenían temor, se acercó a mí y me preguntó, ¿te gustaría comprender qué es la vida, de dónde venimos y a dónde vamos al morir, y la manera en que puedes ayudar a los demás? Mi rostro se iluminó y, sin dudar, dije sí, ¿qué tengo que hacer? El anciano sonrió y dijo, la paciencia es algo que debes aprender y por esa razón, hasta que no tengas la edad suficiente, no podré impartir el conocimiento que debes poseer, pero tu destino ya fue escrito y es un gran honor, que sea yo quien te instruya en esta vida, ya que serás alguien muy especial y tendrás el don de la visión. No podía comprender lo que el anciano quería decir e invadió mi ser un sentimiento de angustia y frustración, ya que tan solo hace unos minutos no sabía que podría aprender todo lo que, en realidad, siempre me había preguntado. Con el pasar de los años, el anciano de a poco me fue enseñando, y antes de que pudiera recordar aquel momento de ansiedad, ya era su mano derecha, realizando predicciones y compartiendo las meditaciones, para escuchar a la Madre Tierra como a quien nos supo crear. El anciano sabía muy bien el tiempo de vida que le quedaba en este plano terrenal, por esa razón, unos días antes de partir, me dijo algo que no pude olvidar jamás. Todos somos instrumentos de quien nos supo crear, pero tú, querido mío, tienes un propósito muy elevado.
que se me acaba de revelar como un regalo antes de dejar este plano para que lo pudiera contemplar. Al final de esta vida, comprenderás todo lo que siempre te has preguntado y jamás pudiste contestar. En ese instante, el anciano dio su último aliento y dejó en mí más incertidumbre que la primera vez, pero pude recordar que todo es perfecto en esta realidad, aunque la mente racional no lo puede interpretar. La vida continuó su curso, aunque extrañaba la energía de ese gran anciano, que me había enseñado todo lo que sabía hasta ese momento, pero una noche, sentí su voz en un sueño muy real y todo volvió a cambiar, luego de las palabras que me supo regalar. Debo aclarar que, para las culturas indígenas, los sueños son mensajes de los ancestros, de la Madre Tierra o del Gran Espíritu Creador, y son tomados muy en serio, dado que, desde siempre, han ayudado a muchos seres a escapar de catástrofes naturales, ataques de animales salvajes o enemigos. Por esa razón, son un regalo invaluable para esa comunidad. En el sueño, el anciano me decía que, a pesar de mi corta edad, ya había cumplido el propósito, por el cual había llegado a la humanidad y que él me estaría esperando en el cielo, cuando dejara mi envoltura corporal, para guiarme en un propósito muy elevado, que el Creador tenía destinado para mí y el cual sabía que con gusto completaría por su voluntad. Desperté conmocionado, por lo real del sueño, en una mezcla de alegría y tristeza, dado que extrañaba al anciano, pero, por otro lado, a mis 33 años, quedaba mucho por ayudar en esta comunidad, sin saber exactamente cuándo me debería marchar. Sin decir nada a mis padres, evitando su aflicción, creía que sería la mejor manera de partir, dando ninguna explicación, pero parece que el Gran Espíritu Creador tenía un plan mejor y así lo ejecutó. A la mañana siguiente, mis padres vinieron a verme, a pesar de que solo los ancianos del lugar me podían visitar. Es una ocasión muy especial, dijeron, y los dejaron pasar. Hijo mío, dijeron con gran aflicción, se nos ha revelado la Madre Tierra y nos ha dicho que reclamará tu cuerpo en unos días. No sabemos por qué, a tan corta edad y con el gran corazón que posees, ayudando de la forma que ayudas a tu comunidad, el Gran Espíritu te ha de llamar. Padres, respondí con calma, se me ha revelado en un sueño, el anciano chamán y me ha dicho, que el Gran Espíritu Creador tiene un propósito muy elevado, el cual mi alma debe llevar y bien saben, que no nos podemos negar a la voluntad de quien nos supo crear. Entre lágrimas de tristeza y alegría nos abrazamos como familia, bien sabía que, en muy poco tiempo, ya no los vería y eso me entristecía, aunque sabía que no era una decisión que pudiera cambiar. Al despertar a la mañana siguiente, un malestar invadió todo mi ser, con fiebres que superaban lo que los médicos y chamanes podían manejar, dejando mi vida pendiente de un hilo. El médico y chamán de la aldea llamó a mis padres para que se despidieran. Cuando los vi entrar, percibí el amor y dolor representado en sus rostros de resignación, comprendiendo que el hijo que habían criado con tanto amor debía partir, porque el Gran Espíritu lo llamó. Aunque sus mentes lo pudieran comprender, sus corazones se negaban a aceptar tal decisión. Al ver su dolor y con muy pocas fuerzas, les pude murmurar, no se preocupen, porque todos en algún momento nos vamos a encontrar, y añadí, en el cielo el tiempo no es como en la humanidad, cosa que no sabía en realidad, pero salió de mis labios con toda seguridad. Cuando mis padres se marchaban, pude ver en la entrada del lugar al anciano chamán que me había venido a buscar. Con su sonrisa cómplice, me dijo unas palabras que me lograron tranquilizar. Hijo mío, te estamos esperando, no temas, tus seres queridos están a tu alrededor, para acompañarte en este gran paso que darás, regresando a tu verdadero hogar.
Solo relájate en paz y déjate llevar hacia la luz del gran Espíritu Creador. En ese instante, pude ver con toda claridad a mis abuelos y familiares a mi alrededor, pero con un semblante mejor, más jóvenes, radiantes, llenos de felicidad, solo sonreían, transmitían paz y amor. Mi abuelo se acercó diciendo: «Es momento de partir, hemos venido para hacer tu viaje mejor, para que estés acompañado con el amor de tus seres queridos hasta llegar a tu destino real, ese al que todos regresamos cuando partimos de la humanidad». En ese instante cerré mis ojos, porque una luz muy brillante no me permitió seguir viendo. De inmediato, comencé a ver todos los momentos importantes de mi vida, como si fuera una película, dejándome en un estado hipnótico. Aunque solo fueran unos instantes, no quería perder ningún detalle antes de mi partida, pudiendo contemplar los inolvidables momentos compartidos en esta maravillosa aventura llamada vida, con los seres que amaba en esta realidad. Luego, llegó una paz que jamás había sentido con anterioridad. Sentí la necesidad de relajarme, al igual que cuando el sueño no nos permite continuar, y mi ser se dejó llevar hacia esa luz sin igual. Capítulo 2. El plano etéreo. Al abrir mis ojos nuevamente, me encontraba en un lugar muy luminoso, rodeado de mis seres queridos, como de otros seres que no reconocía, aunque parecían de aspecto familiar. El anciano chamán se acercó y dijo: «En este lugar has estado en muchas ocasiones, aunque no lo puedas recordar». Sin comprender pregunté: «¿Cómo no lo recuerdo?». El anciano dijo: «Quédate tranquilo porque muy pronto comprenderás, o, mejor dicho, recordarás muchas cosas que se te han olvidado por estar encarnado en la humanidad. Ahora es momento de que comiences a escuchar todo lo que te diré y podrás recordar lo que has vivido en muchas ocasiones desde que tu alma comenzó a encarnar. El dolor que has experimentado en tus anteriores vidas te ha hecho sensible al dolor de los demás. Esto provocó una serie de acontecimientos que tu alma deseaba experimentar, adecuado al plan que ella misma decidió para evolucionar. Entonces mi alma decidió todo lo que me sucedió, aunque esto me provocara tanto dolor». El anciano dijo: «A continuación, comprenderás que cada alma elige el destino que desea llevar para su evolución, aunque al encarnar todo se olvida, creyendo que el universo o Dios se olvidaron de ti, pero en realidad, fue tu alma la que lo planificó, y a esto se lo llama acuerdo prenatal. Pero, no hay posibilidad de que alguien lo sepa y nos pueda guiar. Quédate tranquilo, porque todas tus dudas se desvanecerán a medida que recorramos este lugar, pero sí, te adelanto que existen espíritus guías que cuidan a cada alma, para que, de forma adecuada, su plan de vida llegue a su meta, y también existen seres en la tierra que los pueden canalizar. Se llaman médiums o canalizadores y son capaces de contactar e interpretar lo que los guías de otro ser les desean comunicar». El anciano continuó: «Debes comprender que, aunque las dificultades y los sufrimientos parezcan inútiles, tienen un propósito muy elevado. En cuanto adquieres el conocimiento de la planificación prenatal, te posicionas en una perspectiva totalmente distinta sobre los retos de la vida. En algunos planes prenatales, el desafío es planeado como la experiencia principal, esto es, buscaron el reto en las etapas iniciales de su planificación prenatal y sabían que era muy probable que este hecho tuviera lugar. También existen almas que planean los desafíos como experiencias secundarias, lo que quiere decir que el hecho vendría determinado por su respuesta a un reto anterior. Existen también otras almas que no seleccionan sus vivencias ante la planificación prenatal inicial, sino que crean un programa de vida nuevo, a nivel del alma,
tras sufrir un suceso inesperado, generalmente en su nacimiento o en los primeros años de vida. Pero no debes olvidar que, como almas, se es consciente de las distintas bifurcaciones que existen en el camino del crecimiento personal y tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida al tener conocimiento y escuchar nuestra intuición para no provocar situaciones no planeadas. Y déjame decirte que ese será el propósito de tu última vida en la humanidad. Serás despertado a recordar a través de los sucesos y los sufrimientos, transmitiendo todo lo que aquí verás, para que los seres puedan comprender y utilizar estas verdades en sus vidas, cambiando su realidad. A continuación, te explicaré antes de proseguir, cómo son los seres espirituales de gran corazón, que pueden contactar con los espíritus, a los que llaman canalizadores y médiums. Capítulo 3. Instrumentos de Dios. Los canalizadores y médiums son seres de gran espiritualidad, aunque tienen diferentes aptitudes para compartir y en muchas ocasiones esto se ha de prestar a la confusión. Por ejemplo, los médiums y canalizadores reciben información de formas distintas. Si son clariaudientes, escuchan los pensamientos de los seres espirituales. Cuando un médium o canalizador sintoniza con una conciencia intangible, lo que hace es muy parecido a sintonizar el dial de tu radio. Al igual que cada emisora tiene una longitud concreta, también la tiene cada ser con el que hablan. En esos momentos, tienen una verdadera comunicación telepática. Si los médiums o canalizadores son sensitivos, pueden sentir las emociones de otros. Por otro lado, la clarividencia es la capacidad de ver cosas que han pasado o que pasarán, y clarisapiencia es un conocimiento interior con frecuencia en forma de sentimiento. El canalizador suele hacerse a un lado para que otra conciencia pueda hablar a través de él. Los médiums y los canalizadores se comunican con una gran variedad de seres, entre ellos los espíritus guía. Un espíritu guía es una entidad muy evolucionada que, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha tenido muchas encarnaciones físicas y a través de estas encarnaciones adquirió una gran sabiduría, que ahora le permite actuar como guía para aquellos que están en el plano físico. Los espíritus guía se comunican con nosotros del mismo modo que lo hacen nuestras almas, a través de la inspiración, de los sentimientos, de las ideas y de la intuición. Cuando tenemos un presentimiento sobre algo o cuando simplemente sabemos que algo es como es, con frecuencia se trata de comunicaciones de nuestros guías o de nuestra alma, también llamada ser superior. Por ejemplo, se conocen muchos casos donde la persona que decide no tomar un viaje, porque ha tenido el presentimiento de que algo ocurrirá y de este modo evita un accidente mortal. Los espíritus guía, que conocen bien nuestros planes de vida, saben si estos incluyen o no accidentes y crean estas sensaciones en nosotros. En estos casos, se suele decir que el espíritu nos susurra. La meditación es un modo poderoso de apaciguar la mente para que podamos oír estos mensajes. Quienes practican habitualmente la meditación son capaces de captar el flujo de energías no físicas en el cuerpo, como un sonido parecido al del viento. Interrumpí al anciano preguntando: ¿no entiendo el propósito de saber que los médiums y canalizadores realizan todo esto en la humanidad? El anciano respondió: en el momento en que puedas recordar todo lo que aquí aprenderás, podrás compartir con la humanidad estas enseñanzas para que muchos seres se puedan beneficiar. Esto ocurrirá a través de los libros que tendrás la posibilidad de canalizar, ayudándolos a recordar el propósito que su alma eligió llevar. Capítulo 4.
la pureza del alma. Antes del nacimiento, mantenemos conversaciones con nuestros espíritus guía y con el resto de almas con las que compartiremos nuestra encarnación. Comentamos las lecciones que deseamos aprender y cómo las aprenderemos. Ven, te mostraré, dijo el anciano. Nos acercamos a una habitación en la que las almas que van a encarnarse se reúnen para hablar. Una sala próxima, más pequeña, desde la que los guías observan la planificación y que abandonan cuando les piden consejo. Luego había una especie de tablero de ajedrez o cuadrícula negro y blanco, que es utilizado para trazar los escenarios de la vida que está por empezar. Los cuadrados del tablero de ajedrez son las etapas evolutivas de la vida de la persona. Muchas cosas escapaban de mi entendimiento, por esa razón pregunté, pero, ¿esto es para todos igual? ¿Con un tablero de ajedrez se organizan? En el reino espiritual, donde nos encontramos, querido amigo, existe el acuerdo entre los seres involucrados, en que la planificación prenatal será llevada a cabo en un lugar concreto, y que se usarán herramientas específicas como ese tablero de ajedrez. Este acuerdo mutuo, expresado en pensamiento, es lo que da existencia a los instrumentos y a las ubicaciones que aquí puedes ver. Ahora, te mostraré lo que muchos canalizadores han vislumbrado desde hace muchísimos años, la ubicación donde se realizan los acuerdos prenatales dentro de este reino espiritual, dijo el anciano. En este edificio particular hay 8 plantas con 8 salas de planificación en cada planta. ¿Por qué 8? 8 es el número del karma y del destino, respondió el anciano. La vibración del 8 se ha utilizado en este edificio para que sirva mejor a sus propósitos, aunque este edificio es uno de los 8 que se extienden como pétalos de una flor en una forma circular. Los edificios, como puedes ver, son rectangulares. Cada uno tiene 8 plantas y 8 salas de planificación. En el interior de cada planta existen 12 grupos de edición, así en el otro lado y la mayoría se usan para planificar las vidas en la tierra. Muchas almas prefieren volver al mismo edificio, a la misma planta y a la misma sala, si es posible. Esto les proporciona una sensación de comodidad y estabilidad y desde ese único lugar, se sienten más capaces de percibir el transcurso de su evolución en cada vida y el tiempo entre ellas. Tú me ves con la apariencia que solía tener en la humanidad, pero solo he tomado esta forma para que tu ser me pudiera reconocer y sintiera tranquilidad, acompañado por alguien en quien pudiera confiar. Entonces, ¿cómo te ves en realidad? En este reino, tomamos la forma de nuestra última encarnación, pero la forma no es algo que te deba preocupar. En ese instante, se convirtió en una luz brillante y todo su ser rejuveneció, y un semblante de amor envolvió todo el lugar. Ahora concentrémonos en la prioridad, dijo en un tono suave. Cuando transcurre una vida, las vivencias y evoluciones logradas se van registrando en el libro de la vida, o también llamado los registros acásicos, esto es, una memoria universal de la existencia, y representa un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Debes saber que los espíritus a menudo son masculinos o femeninos, pero las almas, en realidad, son una combinación de energías masculinas y femeninas. En el momento que un espíritu se hace presente ante un médium, con el aspecto físico que tenía en su vida terrenal, es porque esa conciencia ha elegido aparecer de ese modo. Cuando un alma masculina o femenina está en una sesión de planificación prenatal, es debido a que esa alma está creando o en cierto modo
probándose la energía de la próxima encarnación, a lo que nos referimos como el abrigo de la personalidad. Eso mismo es lo que ocurre cuando un espíritu guía aparece como masculino o femenino. Los guías tienen energías tanto masculinas como femeninas, pero pueden identificarse con más intensidad con un sexo u otro y, por lo tanto, eligen presentarse en esa forma. En las sesiones de planificación, los seres espirituales utilizamos algunos términos modernos, pero también, a veces, los guías espirituales y otros seres no físicos hablan sin usar nuestras reglas gramaticales. Esto significa que no siempre hablamos de un modo que considerarías correcto. El reino del espíritu, en el que planificamos nuestras reencarnaciones y, al que volvemos cuando las hemos completado, es accesible para las personas a través de médium y canalizadores. Son el equivalente en forma humana a los espíritus guía, son sensibles e intuitivos, exploradores de la otra orilla. Ahora, dejemos esto por un momento, porque deseo explicarte lo más importante que debes recordar. Se trata de la planificación que toda alma realiza antes de encarnar. ¿Quieres decir que toda adversidad y sufrimiento lo he planificado antes de encarnar? Muchos de los acontecimientos fueron necesarios para tu evolución, pero debo decir que me gustaría explicarlo con detalle, al igual que algunas encarnaciones pasadas de tu alma, que podrás contemplar en este lugar, a modo de que tu subconsciente lo pueda ordenar de forma mental, para cuando sea el momento adecuado, como en un libro, realices los capítulos de cada suceso por individual. Capítulo 5. Los procedimientos del alma. Es posible que el concepto de planificación prenatal te sorprenda, sobre todo en lo que se refiere a la programación de acontecimientos dolorosos para la mayoría de nosotros. Esta noción supone un modo nuevo y radicalmente distinto de ver el mundo y nuestro propósito en él. Cuanto más traumáticos son nuestros retos, más difícil puede resultar entender este concepto. Yo entendí, acepté y finalmente adopté como propia esta idea de un modo lento y por etapas, dijo el anciano, sobre todo en lo que respecta a los aspectos más dolorosos de mi vida. Con cada paso, sentí la curación de viejas heridas, la ira y el resentimiento se desvanecieron y fueron reemplazados por sentimientos de paz y alegría. Pude contemplar en la vida una belleza que anteriormente había permanecido oculta a mis ojos. Pero, ¿cómo no fue posible compartir esto con la comunidad y con toda la humanidad? Lamentablemente, la sabiduría de lo que se te está revelando en este lugar solo llegó a mí muy poco tiempo antes de dejar la humanidad, como les ha sucedido a muchos seres, aunque la mayoría deja el plano sin siquiera imaginar que ellos mismos crearon los acontecimientos para evolucionar, llevando hasta el final una vida de resignación, angustia y calamidad, hasta llegar a este reino espiritual, donde recuerdan el propósito que deseaban experimentar. Muchos seres han tratado de explicar a las personas de qué se trata el reino espiritual, pero lamentablemente, la mente racional analizaba la información con un instrumento inadecuado para esa finalidad. La información que a continuación podrás vislumbrar será proyectada en una pantalla muy especial. Ahí verás las encarnaciones en las que tu alma debió trascender diferentes sucesos para evolucionar, aunque te recomiendo que abras el corazón para poder sentir a través del amor las enseñanzas que has sabido acumular. El autoconocimiento se produce cuando se está en contacto con el alma a través del corazón, aunque estos sentimientos no pueden ser percibidos por la mente. De hecho, la mente es una barrera. En muchos sentidos, la vida es un viaje que va desde la cabeza hasta el corazón. Planeamos las dificultades de nuestra vida. Para facilitar este viaje,
para abrir nuestros corazones, y de este modo, poder conocerlos y valorarlos mejor. La empatía es la llave que abre la puerta del corazón y hará posible que comprendas estas verdades y su significado espiritual. El anciano continuó: ahora te revelaré algo que muchos se preguntan y es muy difícil responder desde la mente racional. Aunque parezca más de lo que tu mente pueda manejar, solo escucha con el corazón y déjate llevar. Él está en contacto con el alma y ella podrá recordar. Comprenderás por qué nos reencarnamos. La planificación que hacemos antes de nacer es detallada y tiene un gran alcance. Incluye la selección de situaciones vitales, pero va mucho más allá. Nosotros elegimos a nuestros padres y ellos nos eligen a nosotros. Elegimos cuándo y dónde nos reencarnaremos, los colegios a los que asistiremos, los hogares en los que viviremos, la gente a la que conoceremos y las relaciones que tendremos. Si tienes la sensación de que ya conocías a alguien a quien te acaban de presentarte, es posible que sea verdad. Probablemente esa persona fue parte de tu planificación prenatal. Cuando un lugar, un nombre, una imagen o una frase te resulta familiar, la primera vez que lo ves o lo oyes, esa familiaridad es a menudo un vago recuerdo de lo que se planeó antes de la encarnación. En muchas sesiones de planificación, usamos el nombre y tomamos la apariencia física que tendremos después de nacer. Tales prácticas nos ayudan a reconocernos unos a otros en el plano físico. El sentimiento de déjà vu se atribuye a menudo a un suceso de una vida pasada, pero muchas sensaciones de déjà vu son en realidad recuerdos de planes prenatales. Cuando entramos en el plano terrestre, olvidamos nuestro origen espiritual. Antes de la encarnación sabemos que esta amnesia autoinducida tendrá lugar. La expresión «tras el velo» se refiere a este estado de falta de memoria. Como alma divina, olvidas tu verdadera identidad, porque al recordarla más tarde, lograrás un conocimiento mucho más profundo de ti mismo. Para obtener esta profunda conciencia, tenemos que abandonar el reino espiritual, un lugar de alegría, paz y amor, porque allí no experimentamos ningún contraste y, sin contraste, no podemos conocernos totalmente. Imagínate un mundo en el que solo hay luz. Si nunca has experimentado la oscuridad, ¿cómo podrías comprender y apreciar la luz? Es el contraste entre luz y oscuridad lo que lleva a un conocimiento más profundo. El plano físico nos proporciona ese contraste, porque es un mundo de dualidad, arriba y abajo, caliente y frío, bueno y malo. El dolor en la dualidad nos permite apreciar mejor la alegría, el caos de la tierra, aumenta nuestra apreciación de la paz, el rencor que podemos encontrar, profundiza nuestra comprensión del amor. Si nunca hemos experimentado estos aspectos de la humanidad, ¿cómo podríamos reconocer nuestra divinidad? Realmente no lo sé, respondí, pero he dejado de interrumpir, porque con cada palabra que dices, resuena en mi corazón y mi alma y se siente que es una lección que no estudié, pero que conozco muy bien. Eso es, mi amigo, dijo el anciano, con gran entusiasmo. Has comenzado a recordar, aunque todavía me falta mucho por mostrar. El alma es algo mucho mayor que la personalidad, aunque cada personalidad es vital para el alma y muy querida por ella. En gran medida, la personalidad tiene libre albedrío. Los desafíos de la vida pueden ser, por tanto, aceptados o rechazados. La vida en la tierra es una etapa en la que la personalidad se aprieta o desvía del guión que fue escrito antes del nacimiento. Nosotros elegimos cómo respondemos, con furia y aflicción o con cariño y piedad. Cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes hemos planeado nuestras dificultades, la elección
Es mucho más clara y más fácil de hacer. Mientras estamos en el cuerpo físico, nuestra alma se comunica con nosotros a través de los sentimientos. Los sentimientos como alegría, paz y emoción nos recuerdan que estamos actuando y pensando de un modo consecuente con nuestra verdadera naturaleza, como almas amorosas. Por otro lado, los sentimientos como el miedo y la duda nos sugieren que no lo estamos haciendo. Nuestros cuerpos son receptores y transmisores de energía considerablemente sensibles que nos dicen a través de los sentimientos si hay acuerdo o desacuerdo entre lo que realmente somos y el modo en el que nos estamos comportando. Ahora, amigo mío, te explicaré algo que probablemente te has de preguntar. ¿Por qué planeamos desafíos? Las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quienes no somos, antes de recordar quiénes somos realmente, es decir, en nuestra vida terrenal. Exploramos los sonidos discordantes antes de recrear las sinfonías de nuestro hogar. Estos son llamados planes de aprendizaje a través de los opuestos. Por ejemplo, un alma profundamente sensible que desea llegar a conocer en profundidad la compasión, puede elegir encarnarse en una familia agresiva. Al ser tratada sin compasión, llegará a apreciar la compasión más profundamente. La ausencia de algo es lo que mejor nos enseña su valor y su significado. La falta de compasión en el mundo exterior la obligará a dirigirse al interior, donde recordará su propia misericordia. El contraste entre la falta de compasión en el mundo físico y su compasión interna le proporcionará una comprensión más profunda de la compasión y, por tanto, de sí misma. Desde la perspectiva del alma, el dolor esencial a este proceso de aprendizaje es temporal y breve, pero la sabiduría que resulta del mismo es literalmente eterna. El aprendizaje a través de los opuestos nos permite recordar quiénes somos realmente, almas esplendorosas, trascendentes y eternas, y también es un modo de superar los desafíos de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que se identifica con su cuerpo sentirá una enorme angustia si éste resulta gravemente dañado. En cambio, otra persona cuyo cuerpo soporte el mismo daño, pero que se identifique con el alma, experimentará una angustia mucho menor. Ya que nuestras dificultades provocan que recordemos que somos almas, el mismo suceso que inicialmente nos causó sufrimiento puede al final aliviarlo. Cambiar el concepto de uno mismo, dejar de pensar que solo somos nuestro cuerpo o personalidad, y comenzar a creer que somos almas, quizá no reducirá el dolor, pero aliviará el sufrimiento. Ese despertar es el propósito y uno de los profundos beneficios de los desafíos de nuestra vida. El despertar revitaliza nuestra pasión por la vida, la misma que sentimos antes de reencarnarnos. Es sencillamente un motivo de celebración. Cuando despertamos o respondemos positivamente a nuestros retos y obstáculos, trazamos un camino energético que hace que, para otros, sea más fácil sobrellevar los suyos y sanarse gracias a ellos. Todos estamos energéticamente conectados y nos vemos afectados por los demás. Cada uno de nosotros puede provocar un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Nuestra capacidad para afectar al mundo de una forma tan concluyente es una oportunidad maravillosa y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Cada uno de nosotros es una semilla que fue sembrada en la vibración de nuestro mundo actual. Cuando elevamos nuestras propias frecuencias por el crecimiento que nos provocan los acontecimientos de la vida, elevamos la frecuencia del mundo desde el interior. Cuando creamos sensaciones de alegría, incluso si lo hacemos mientras vivimos solos en la cima de una montaña, emitimos una frecuencia que hace que para los demás resulte más fácil estar alegres.
Cuando creamos sensaciones de paz, irradiamos una energía que ayuda a que terminen las guerras. Cuando amamos, hacemos que amar sea más sencillo para los demás, tanto para los que conocemos como para aquellos que nunca llegarán a saber de nosotros. Quienes somos es, por tanto, algo mucho más importante que cualquier cosa que vayamos a hacer nunca. La verdadera sabiduría es comprender que, cuando aceptamos un acontecimiento vital concreto, recibimos la energía curativa de aquellos que han hecho ese viaje antes. Los grandes maestros nos enseñaron que el sendero de luz está pavimentado con una compasión y un amor sanador, que eleva la frecuencia de la persona que camina por él, tras nosotros. El aprender a sanar, por un acontecimiento vital concreto, eleva el campo áurico de aquellos que han sobrevivido a él. Otros en su presencia sabrán que tiene algo que los llena de esperanza y fe. La experiencia no tiene por qué ser la misma, la frecuencia sanadora puede empujar el alma hacia adelante, pero el alma receptora debe estar preparada para hacerlo, incluso si la forma física del receptor no cambia o sana según los estándares de la Tierra. El alma asciende. El sufrimiento es un regalo de proporciones inmensas, tanto para el alma, como para los demás elegidos a los que se les permite ayudarle en su viaje de sanación. El lenguaje del sufrimiento es una frecuencia en sí misma, está en los ojos, en los corazones y en la mente de los que están en ella. Es profundo y terrenal, al mismo tiempo míralo, créelo e imparte amor y compasión a aquellos que los necesitan, dijo el anciano, con su rostro lleno de amor. Los pequeños actos de conciencia y amabilidad hacen que la sanación sea posible. Los pensamientos de belleza y gracia pueden ser proyectados y percibidos, incluso a distancia, por aquellos a los que pueden beneficiar. Del mismo modo que nuestro impacto energético se extiende a través de esta dimensión, lo hace también en otras dimensiones. Te haré referencia a las dimensiones superior e inferior. Superior no significa que sea mejor e inferior, no significa que sea peor. Estos términos se refieren solamente a la frecuencia. Las dimensiones superiores vibran a frecuencias más rápidas que la de la Tierra y, por tanto, no son físicas, pero enmascaran e incorporan dimensiones inferiores. En resumen, todo es uno. Por esto, nuestras frecuencias individuales, ya sean de amor o de miedo, fluyen constantemente hacia el exterior, afectando por igual a los seres espirituales como a otras personas, que pueden estar en cualquier parte, incluso lejos de nosotros. Debes tener en cuenta las limitaciones que el lenguaje tiene a la hora de explicar algunos conceptos, para el momento en que decidas compartirlos con la humanidad. Creo que es demasiada información y no sé si seré capaz de recordar todo lo que me acabas de mostrar y contar, respondí. Quédate tranquilo, todo está en tu interior, solo es cuestión de recordar y, cuando lleguemos a la planificación de tu última vida, te ayudaremos a crear los acontecimientos adecuados, para que lo puedas realizar. La muerte es la disolución del velo que nos oculta el reino espiritual, por esa razón deberás morir en vida, separándote de toda realidad, y luego, todo podrás recordar. No será fácil, pero te guiaremos en cada paso, hasta que lo puedas lograr. Los conceptos de unidad y separación son importantes para comprender por qué elegimos experimentar dificultades en nuestra vida. Cuando estamos en espíritu, tenemos una conciencia continua de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres, sabemos que somos uno con los demás y, por supuesto, con la totalidad de la creación. La piedad incondicional y la empatía forman parte de nuestra naturaleza. Aunque tenemos identidades individuales, no nos percibimos separados del resto de individuos. Este concepto fundamental resulta extraño para el cerebro humano que,
por su propia estructura, percibe la ilusión de separación. Cuando como almas, proyectamos una parte de nuestra energía en los cuerpos físicos intencionadamente, centramos nuestra atención en el cuerpo bloqueando, de ese modo, la percepción de la unidad. Ser capaces de estrechar nuestra percepción nos permite planear vidas en las que interpretamos papeles claramente definidos y, por lo tanto, proporcionando vivencias y retos a otros, esperamos responder a esos retos con amor. Si somos capaces de hacerlo, después de la vida física, volveremos al espíritu con una comprensión más profunda de la compasión, de la empatía y de la unidad, que temporalmente habíamos ocultado a nuestra propia conciencia. Planeamos las dificultades de nuestra vida para alcanzar objetivos concretos. El objetivo común es la sanación, concretamente, la sanación de las energías negativas que han quedado sin resolver en vidas pasadas. Digamos que una persona estuvo agotada por el miedo durante una encarnación. Al final de esa vida, el individuo puede conservar restos de la energía del miedo, especialmente si la persona murió mientras experimentaba un gran miedo. Debes comprender que la energía de baja frecuencia del miedo no se puede transportar totalmente a la frecuencia superior del reino espiritual, donde reside el alma, aunque un residuo energético sí podría cruzar. El individuo siente esta energía y planea una nueva vida en la que se sanará a través del amor. También planeamos actitudes para equilibrar el karma. El karma a veces se conceptualiza como una deuda cósmica, pero también puede ser descrito como una energía desigual con otro individuo. Generalmente, tenemos karma con miembros de nuestro grupo de almas, otros en la misma fase evolutiva, con quienes hemos compartido muchas vidas. En esas vidas pasadas, hemos interpretado los papeles de marido, esposa, hija, hijo, hermano, hermana, madre, padre, amigo íntimo y enemigo mortal, con las mismas almas. Un alma del grupo podría haber tenido una encarnación en la que hubiera pasado muchos años cuidando de alguien enfermo. Si el alma que interpretó el papel de cuidador planea una vida después en la que tenga el desafío de la enfermedad, el alma que recibió los cuidados podría buscar equilibrar aquel intercambio energético ofreciéndose a cuidarlo. En cuerpo, sin embargo, ninguna de las almas recordará el plan. La que eligió ser el cuidador podría sentirse abrumada por la necesidad de hacerse cargo de otra persona, quizá incluso podría verlo como un castigo por sus malos actos en una vida pasada. En realidad, no es un castigo, solo es un deseo de equilibrar el karma. Del mismo modo que hemos ideado nosotros los papeles que interpretamos, tampoco somos víctimas. No hay nadie a quien culpar, de hecho, no hay culpa. El universo no nos castiga haciendo que nos ocurran cosas malas. Como la gravedad, el karma es una ley neutral e impersonal. Si resbalamos y caemos, no culpamos a la gravedad, ni nos sentimos víctimas, ni castigados por ello. Cuando nos damos cuenta de que el karma opera del mismo modo, los sentimientos de culpa, victimización y castigo respecto a los desafíos vitales se disipan y entonces comprendemos lo que habíamos esperado aprender y valoramos de un modo nuevo los desafíos que expanden nuestras almas. Comprender el karma nos ayuda a ir más allá de nuestros prejuicios, concretamente, en lo que se refiere a aquellos que han experimentado grandes heridas o percances, como la adicción a las sustancias o la miseria. Generalmente estos individuos están viviendo sus encarnaciones y equilibrando las energías de sus vidas pasadas, tal y como lo habían planeado. Sus vidas, que muchas veces son etiquetadas como fracasos desde el punto de vista de la personalidad, a menudo son éxitos rotundos desde la perspectiva del alma.
Muchos canalizadores han comprendido que la mayor parte de las almas planean estas dificultades vitales para que sean de utilidad a otros. Este deseo es un aspecto fundamental de nuestra verdadera naturaleza, como almas eternas. Cuando estamos en espíritu y somos conscientes de nuestra unidad con los demás, vemos el servicio como un propósito básico de la vida y las oportunidades para servir como enormes bendiciones. Ya que son almas que están equilibrando su karma, muchos de aquellos que parecen llevar vidas difíciles están realmente realizando actos de servicio. Un alma podría planear experimentar el alcoholismo para que otros puedan experimentar compasión y así conocerse mejor a sí mismos. Los alcohólicos y otros que nos facilitan las experiencias que buscamos tienen que soportar algunas de las críticas más duras de la sociedad. Ojalá más gente supiera esto. Un trabajador de la luz es alguien cuyo plan de vida está especialmente orientado al servicio. En general, el término se aplica a cualquiera que esté decidido a ayudar a los demás. Aunque no es necesario haber planeado grandes retos para ser un trabajador de la luz, muchos lo han hecho precisamente con la intención de superar esas dificultades, para el beneficio de toda la sociedad. Ese tipo de trazado vital no es mejor ni peor que cualquier otro. De hecho, dado el enorme número de reencarnaciones que cada uno de nosotros planeamos, muchos interpretarán este papel en algún momento. Aunque debes saber que, naturalmente, planeamos las dificultades de la vida, en parte, para nuestro propio crecimiento personal. Como almas, aprendemos mucho en las encarnaciones, pero asimilamos las lecciones más profundamente en el plano físico. Aprender mientras estamos en espíritu es similar a un trabajo de clase. La vida en la tierra es el campo de estudio en el que aplicamos, probamos y perfeccionamos ese conocimiento. Es una poderosa experiencia para el alma. Finalmente, debes saber que, a pesar de las vivencias concretas, que contengan todos los programas vitales que se han realizado, todos están basados en el amor. Cada alma está motivada por un deseo de dar y recibir amor, libre e incondicionalmente, incluso en aquellos casos que el alma había acordado interpretar un papel negativo, para estimular el crecimiento de otro individuo. Muchas almas están motivadas también por un deseo de recordar el propio amor. Concretamente, somos amor. Las dificultades vitales nos dan la oportunidad de expresar amor y de este modo, conocernos más profundamente a nosotros mismos como amor en todas sus muchas facetas. Empatía, compasión, entereza, aceptación, valía, equilibrio y libertad. Nuestra experiencia terrenal como amor también toma la forma de comprensión, serenidad, fe, gratitud y humildad, entre otras virtudes. El amor es el tema principal de la planificación prenatal y, por tanto, al entrar en el plano físico, somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos, realmente nuestra luz interior, nuestro amor brilla para que todos lo vean. Esa es la razón por la que cada ser está en la humanidad. A continuación, traeré un poco de luz a una pregunta que muchos se han de realizar: ¿por qué mi padecimiento? Dijo el anciano,